Mi estimado Freddy, qué gusto de saludarle a usted. A ver, yo quisiera comenzar diciendo que el presidente escogió una especie de metáfora de la cual la comparto plenamente. Esta es una nave, ¿no? Esta es una nave del Estado y el presidente de la República comenzó por desarrollar primero dos temas que tienen que ver con la política. Y los puso en las turbinas. La vacunación, que es la puerta que abre o da paso a la recuperación económica, fue un tema extraordinario. Y digo fue en el discurso, pero lo sigue siendo. Porque ya veremos que día a día se incorporan más activos económicos para esto que es un clamor, la generación de empleo. Segundo, dijo una cosa que años no lo había escuchado en el Ecuador. Sí lo escuché antes, por supuesto. No hay política social sin política económica sana. Los políticos tienen vergüenza de decir eso, porque sale por ahí algún palurdo y dice, primero atiendan los temas sociales, luego preocúpense de la macroeconomía. Los temas sociales se abastecen y se programan y se financian con temas económicos y fundamentalmente macroeconómicos. Hoy más que nunca, que nosotros, bueno, el mundo ha vivido una pandemia, pero que nosotros tenemos y hemos tenido muy poquísimos artificios como para poder resolver lo coyuntural, ya que quedamos atados a compromisos internacionales que el correísmo nos dejó sin el principal recurso para negociarlo y renegociarlo. Y además un tema sumamente importante, cuando por fin lo dijo y en forma categórica el presidente, se terminaron el tema de la intermediación petrolera, es decir, directo la venta en spot, que vengan los barcos que compran, pongan la manguera en Esmeraldas y lleven el petróleo y nos pongan el billete. Pero además está en marcha un tema de renegociación con la China. Acabo de escuchar hace pocos días que el presidente ha sido invitado como invitado de honor a un evento que ese debería tener ya, si se quiere, la respuesta de la renegociación con la China y levantar la prenda que tenemos del petróleo con la China. El tema de seguridad, el presidente lo enfocó a propósito del símil, o mejor dicho, de la metáfora, Freddy. Se me vino a la mente algo que en más de una oportunidad me encanta repetirlo, porque lo comparto, sobre ese discurso del presidente Velasco Ibarra en homenaje a un aniversario de la aviación. La aviación es lo más excelso de la especie humana. Es el hombre en busca de aventura. Es el ser que se desprende de la vulgaridad de la tierra para comulgar con la pureza del cielo y desciende luego a purificar la tierra después de haber recibido la comunión del infinito. A mí esta frase se me vino a la mente, no es que la he escuchado por primera vez, es una frase que está en un discurso del presidente de la República, porque lo que nadie puede dudar es que este país está en marcha bajo un modelo, pero ese modelo tuvo una guerra inmisericordia de un sistema totalitario que comenzó por destruir las instituciones. Usted hace un momento decía, haciéndose eco de algo que escuchó, de que cómo es posible que las personas que han sido ayer señaladas en forma general por el presidente de la República, porque han estado haciendo insolentes raterías de robarse la plata en las medicinas, sigan en los cargos. Bueno, ese es un temita que hay que analizarlo con precisión. El presidente de la República no está en el día a día y sus operadores políticos, por supuesto, a lo mejor no le abastecen de insumos. El correísmo hoy ha diseñado un escenario para que vayan a parar allá los disidentes, los negociadores, los libres pensadores y los rabo de paja. Porque claro, presentan la alegoría de que podrían regresar
y lo único que, o para lo único que eso ha servido, es para que ciertos complacientes mantengan ahí a la gente que estuvo con ese gobierno que pretende semejante despropósito, más allá del último disloque que sufrieron luego del retorno a la cárcel del señor Glass. Yo no diría que este discurso presidencial hay mucho que analizarlo respecto de un borra y va de nuevo. No, ha plantado una estrategia política de continuar con su proceso en la economía, en la seguridad, nos dice, y suena fuerte, para bien, de que tiene no una oferta, sino un compromiso de doble vía. Nosotros algo tenemos que poner con Israel, que es experto en materia de seguridad, con los Estados Unidos, que incluso en temas judiciales, no diría que ha metido la mano, ha hecho lo suyo porque le interesa, porque además se quedan con la plata, porque no devuelven el dinero de los corruptos que les incautan. Y además nos hemos logrado separar de eso que fue nuestra tentación de estar del lado de los musulmanes de Hezbollah y Hamas, que les prestaron el banco COFIE de Miami para que manejen los recursos para el terrorismo. Salir de eso, Freddy. Solo déjeme decirle una cosa, que me permití poner un tuit al señor Fernando El Rincón en su cuenta de tuit. Porque claro, en su típica forma de ser, dijo: presidente Lazo, usted me está contando los muertos. Yo no quiero que me cuente los muertos. Yo le puse con otro término, soquete. ¿Por qué le cuentas los muertos al presidente de Ucrania? Porque fue invadido por un enfermo mental como Putin, ¿no es cierto? ¿Y por qué es que tú no te has enterado que al Ecuador lo invadió el narcotráfico, la mafia de la guerrilla y una serie de propósitos perversos para destruir nuestra patria, mi estimado Freddy? Ahora, no, me parece excelente, pero decía, ¿dónde le vio usted alguna falencia al discurso del presidente? Yo sé que hay una por ahí, pero deberíamos dejarle a usted para que señale. A mí me pareció excelente el enfoque y todo eso. El asunto está en ver también cómo se va realizando todas las ofertas. La consulta tal vez le merece también algún comentario a usted. ¿Cree que sea necesario? Acá ha negado casi la posibilidad de la muerte cruzada. Ha dicho que prefiere un ambiente de paz, de gobernabilidad en todos los estamentos públicos. Otros dirán pues que le tiene miedo a la muerte cruzada. Este país es un poco también ingobernable, ¿no? Hay que reconocer, ¿no? Aquí nos gusta el relajo. De repente deberíamos hacernos preguntas fuertes. Cuando salió Bucarán, mejoramos con Alarcón. Cuando salió Lucio, o Maguad, creo primero, ¿no? Maguad, mejoramos con Noboa. Cuando salió Lucio, mejoramos con Alfredo Palacio. O sea, ¿qué se ha conseguido en este país de tanta turbulencia política? Entonces, si el presidente Correa le fue bien porque él utilizó una estratagema que a mí me parece que, como toda estratagema, eventualmente fue exitosa. Por ejemplo, le doy un dato, pero yo sí quisiera que usted lo resuelva esto, con toda la experiencia y la formación que tiene en esto, el conocimiento. Fíjese que ayer ningún ecuatoriano, ningún medio de comunicación estuvo obligado a ver el discurso del presidente ni a oírlo. Es decir, a nadie se le conminó, a nadie se le obligó a decir cadena nacional para escuchar al presidente de la República que va a hablar, todos los medios. Y si por desgracia alguno, incluso a veces no era ni obligación, pero era tácito, porque pobre de aquel que no se encadene. Y con el presidente Lazo, nadie, pues el que quiere escucha por algún medio público, del sector público,
y lo escucha, y si no lo escucha, no hay ningún problema, no pasa absolutamente nada. Entonces, viene el tema. Esas son libertades. El presidente es un poco más democrático. Posiblemente hay gente que a veces no avanzamos a dimensionar y a hacer esa comparación que puede parecerle insignificante, pero que a la hora de la verdad es profunda, licenciado Bravo. Yo no sé si voy a coincidir con usted en lo que voy a decir, Freddy, pero algo anunció. No sé si la última parte se refiere que lo que llamó la atención es esta opción democrática de escuchar o no escuchar un discurso presidencial. En la última parte, por supuesto, la gente no cuantifica eso. Más Y bien no como valora, no solo valora. lo cualifica, no le pone cantidad, entonces no le interesa. Y porque además está preocupada también mucha gente de otros temas. Pero el insumo de la democracia y el respeto a la libertad, esa es una medida económica. ¿Por qué? Porque el mundo ve en el Ecuador y en todos los países qué es lo que está pasando. Nos afecta a la economía que se maten los delincuentes entre ellos. Claro que nos afecta a la economía, por supuesto, porque es un país no viable. Y ese es un tema que tiene que ponerle energía. Eso me pareció hasta el timbre de voz y la responsabilización que hizo. Los responsabilizó a Fuerzas Armadas y a Policía. No sé si el término castizo se me escapó, no es castizo y se me escapó, pero yo le pongo también un poco de énfasis. Freddy, en el tema político había expectativa respecto a la consulta popular. Entonces, mucha gente suele decir, ¿y qué fue la consulta popular? Bueno, se hace la consulta popular mañana, se obtiene un resultado favorable. ¿A quién le toca resolver e implementar las normativas correspondientes? A esta asamblea. A esta asamblea. No tiene sentido. Casi todas las consultas populares en el poder legislativo han tenido tropiezos. Pero hoy el poder legislativo tiene no una acción política, no, una gran mayoría y la mayoría de legisladores que además convoca ilusos, espontáneos y ofrecidos y ofrecidas a nombre de libre pensadores. ¿Qué se propone la Asamblea por sobre todas las cosas? Se propone exclusivamente la mayoría, y ha tenido aliados para eso, ¿no? En crear una comisión de la impunidad, ya no es de la verdad, pues. Entonces no es posible con esa asamblea. Yo no creo que el presidente archivó el tema de la muerte cruzada. No, por una sencilla razón, porque citó la norma que define esa opción y porque además, para decir que respeta los periodos de las personas, les estaba diciendo, ustedes que tienen intrusos en una comisión ilegítima, espuria, que no representa a los movimientos políticos y partidos, como dice, y a los bloques, como dice la ley orgánica de la función legislativa, ustedes están conformando una comisión espuria. Y si esa comisión sigue como caballo desbocado, tengan la certeza que nosotros vamos a usar los artificios que fuesen necesarios para que se respete el periodo, por supuesto, siempre y cuando no se cumpla con la ley, porque si lo hacen de acuerdo a la ley, claro que pueden evaluar y destituir a un dignatario de la Asamblea, desde luego, como dignatario, no del cargo de legislador, ese es otro trámite. Cuando él advirtió que está ahí, en la mesa, dijo, ya ni siquiera está en el cajón, recuerda que yo le decía que está en el último cajón y fue subiendo hasta el primer cajón, está en la mesa. El momento que se atrevan, y cabe el término, ¿no? Cabe el término como una especie de matiz, que se atrevan a hacer algo al margen de la ley y la Constitución. El presidente podría encontrar el camino de recibir un aplauso transitorio por cerrar una asamblea que ha perdido toda
credibilidad, porque no están enfrentados, Freddy, le pido por favor comprensión si cabe el término, no sé por qué lo digo, no sé por qué lo digo, estoy seguro que los seres humanos comprendemos los temas, sí, pero de repente puede ocurrir un pequeño desvío, no me refiero a usted, en las personas que están actuando. A ver, no están en una lucha ideológica de por qué no se aprueba una ley de inversiones. No es una lucha ideológica. No, es una lucha porque tratan a través de eso armar una mayoría en contra del gobierno, dar gusto a unos sectores y tomarse los organismos de control. Es decir, ir a entregarle nuevamente la presidencia a la señora sobrina de Luis Almeida, ¿no? Para que esa mayoría de 4, nombre fiscal, nombre contralor, procurador, superintendentes, defensores, y luego de eso, con esa herramienta para gobernar desde la Asamblea, ponerlo al Ejecutivo contra la pared. Ya no creo que están pensando en sacar al presidente o han bajado esa tensión. No. Ahora lo que buscan es ponerlo contra la pared para el chantaje y no dejarle ni las plumas. Es decir, a través de terceros brutalmente independientes, gobernar para sus intereses. Así que el tema político, el presidente ayer dijo algo que personalmente no creo que tenga mucho éxito. Extiendo mi mano. ¿A quiénes? ¿A Correa? No es posible. ¿A quiénes? Con el señor Nebot tienen una tecla tocada de una bronca personal impresionante. Por suerte, los odios se dividieron en la Asamblea. Porque si al señor Correa le ponen a escoger a quién odia más, si a Correa o si a Lasso o a Moreno, él dice a Moreno lo quiero frito. Si al señor Nebot le dicen ¿a quién detesta más? ¿A quién detesta más? ¿Al señor Lasso? ¿No? ¿O al señor Moreno? Entonces dice al señor Lasso. Entonces se dividió un poco estos ánimos perversos del odio, ¿no? Pero el propósito es ese. Ahí en lo político, creo yo, que el ministro de Gobierno que habló a los tiempos, ayer se le notaba una expresión de decir, bueno, me dio respiración boca a boca. Me dio respiración boca a boca. Esta mañana escuchaba a un consejero provincial, presidencial, perdón, que decía que es de valorar que en los negocios, en el comercio, en las compras de la vacunación, no hay un acto de corrupción. A ver, ese no es un tema para exponerlo. Ese es un tema que mejor actúa sin decirlo. Ya sabemos que en el terremoto lo primero que hicieron es robarse la plata, pero significa apenas compararse con ellos. Entonces, aprovechemos esta coyuntura como para con firmeza, es decir, a ver, aquí hay un tema, aquí hay una ley de inversiones, está tentando contra el plan de desarrollo. A ver, o la aprueban o la aprueban. Es que no hay otra alternativa. Si no les están diciendo que renuncien a su ideología, ni mucho menos. Lo que se necesita son herramientas para que venga la inversión extranjera si ya hemos logrado de alguna manera arreglar las cuentas macroeconómicas que de repente parece que no tienen mucho interés en algunos sectores, pero la macroeconomía finalmente aterriza en el bolsillo de las personas, mi estimado Fred. Leamos un par de mensajes. Dice este mensaje, voy a ir a los últimos, para el señor Freddy Bravo, que fue varias veces candidato a diputado, que dice que no hay política sana sin economía sana. ¿Cuál fue la propuesta en sus tiempos para intentar cambiar esto? El trabajo no es de la noche a la mañana. Bueno, es muy largo. A ver, ¿puedo contestarle? ¿Puedo contestar eso? Sí, por supuesto, por eso lo leo. Ya. O me lee todos. Bueno, la misma persona envía otro mensaje un poco más corto. Dice, señor, nadie obliga a escuchar a nadie. Esto sí es o no. Case nacional es porque los dueños de la prensa más de la televisión están apartados del gobierno y antes pasaban cadena nacional solo canales públicos.
tampoco A ver, le yo, entiendo, yo, le yo confieso que lamento, no le entiendo. bueno, pero Eso de tengo que que respetar nadie eso, no, obliga no a es ni escuchar a siquiera un nadie, ejercicio de tolerancia. así mismo es, pero No, en Cuba tengo que respetar eso, pero voy a contestar. le hago saber a la persona que envía que en Cuba nadie le dice, oye, escucha y lee el periódico, Sí, el Grama y así todo eso, es, y la televisión. Pero es la única voz oficial que se oye ahí, pues hay personas, yo les ruego por favor un poco más así es, de pero habilidad, de bueno, agilidad cuando quieran argumentar. O sea, aquí tenemos, no lo estoy descalificando ni menospreciando, solo estoy obligando, pidiendo, combinando a que haya un poco más de inteligencia, si quieren ustedes, para discutir, para eso. A mí me encanta la discusión, pero y no es que vamos, solo queremos ganar, no, pues lindo. Nadie obliga a escuchar. ¿Quién ha dicho? No tiene sentido eso. El asunto son los medios, que se obliga a los medios a pasar esos discursos, tal como pasa en Cuba. Le pongo el ejemplo. No es que se obliga a escuchar, se obliga a transmitir, que viene a ser lo mismo. ya. Dele usted. Ahora, Le toca a usted. eh, Porque aquí me van a dejar solo a mí. no, no. A ver, no es precisamente una contestación reactiva contra el ciudadano, ni mucho menos, pero dice un asunto tan fácil que le voy a decir solo dos cosas. Primero, la inflación cuando recibió el gobierno de Sixto era 3 dígitos, la más alta en la historia del Ecuador. Y lo primero que se hizo lo primero que se hizo fue bajar la inflación al 20%. ¿Qué significaba eso? Que se le deterioraba menos la plata que cobraba hoy y mañana iba a la tienda. Segundo, fui parte, digamos, importante en un evento internacional que en otros casos se habrían robado la plata. ¿Por qué? No solo en esta temporalidad. Ahí está la época de la chatarra cuando compraron para los militares, los velasquistas que hoy son socialcristianos, cuando compraron, porque así es la vida, pues no, el doctor Camilo Ponce Enríquez tuvo el más grande contradictor político del presidente Camilo Ponce Enríquez, fue el señor velasquista don Jaime Nebot Velasco. No, no, ellos fueron velasquistas. Está bien, ya ese es un tema solo de la historia. En el año 1995 el Ecuador tuvo un conflicto internacional. ¿Y sabe qué le pasó al país? Al ecuatoriano. Primero ganamos la guerra. ¿Y sabe qué puso el ciudadano de la calle? Un solo impuesto a la circulación, uno solo. ¿Y sabe cuánto costó eso? Como 3.000 millones de dólares. ¿Y por qué sirvió? ¿Y por qué ese costo no le trasladó al pueblo el gobierno? Porque el presupuesto de 1994, ¿no?, del cual fui parte en la aprobación, tuvo superávit presupuestario. Primera vez en la historia, primera vez en la historia. Como candidato no he podido hacer lo que aspira mi amigo. Pues ese ya no es mi culpa. Usted eligió al señor Medina o a la señora que dice que aquí vine y ya llegué porque como yo soy del partido no importa que ellos no estén de acuerdo conmigo. No, no, no. Pero más bien, Freddy, corríjame, no otra cosa, si cometo un error, pero si por propuestas han faltado de mi parte en candidaturas, todo lo contrario, han habido muchas. Usted me entrevistaba, Freddy, el año Hay otro 1998. mensaje que dice, buenos días, dice Freddy, siempre son interesantes las entrevistas con el licenciado Freddy Bravo. Otra, Pero, no dice ningún pero, bueno, yo no, me iba a pasar a otro mensaje, pero me parece que es sobre otra estoy de cosa. un ánimo excepcional. Sí me he dado cuenta de eso. Ajá. Le ha caído bien el discurso del presidente. Pero hay una sedición, no asistieron los correístas al discurso del presidente en la asamblea. Sí, esa era una bola cantada. No sé si usted ha jugado Villa. Sí, Todos hemos jugado Villa. sí. Esa fue una bola cantada. Ya Era lo una carta único que había destapada. antes para fugarse del colegio, era el único deporte que había ahí, ir a jugar Villa.
Ir a jugar hasta, billar, pues, claro, ¿no? Y cuando yo uno lo lo vi querían alguna vez a un encontrar después que se sacerdote. fugaba del colegio, eh, era en los billares, no había nada más. claro, y yo lo vi una vez a un sacerdote graficar cómo se juega billar, y usted entenderá que las señoras mayores salieron de la iglesia de inmediato, ¿no? Entonces, eso era de esperarse. Pero, a ver, yo no sé qué rendición de cuentas hacen los correístas, porque tienen que hacer una rendición de cuentas. ¿Ante quién se presentan? Yo estuve en una rendición de cuentas de unas 2 radios, colegas suyas, y vi cómo los señores y periodistas, los personeros de la radio, hacían un análisis de todo lo que hacen en la radio, ¿no? Más allá que esa es una institución que no me gusta mucho, porque la sintonía tiene otras premisas, y de eso usted muy bien sabe, así Ya. pero solo lo estoy poniendo como ejemplo, ¿no? Y cuando uno tiene sintonía, tiene publicidad y gana dinero y multiplica el dinero y reparte el dinero, contrata gente, etcétera. Porque así es esto, ¿no? ¿Para qué van a estar los correístas? ¿Para qué? Si ellos no tienen otro discurso. El Ya, único bueno, discurso, mire usted, y se enredan. Este, este cara bien administrada, porque no, por ejemplo, podría ser el mejor ejemplo para poner cara de pendejo, porque la tiene exacta, de Pavel Muñoz. ¿Qué dijo? Que la salida de Glass de su casa para entregarse a la cárcel es un acto de valor y que hay que rescatarlo. Claro, le está diciendo a Correa que es un cobarde. O sea, se enredan ellos mismos. ¿Para qué van a ir? Ellos no están ahí para discutir una ley, no están ahí, mire usted, eh, hablamos de la corrupción, aplaudimos a los jueces cuando toman decisiones en ese sentido, pero la Asamblea archivó un proyecto de ley para recuperar los activos mal habidos eso no que tiene, presentó el eso Procurador no General tiene del nombre. Estado, Freddy. Sí, eso no tiene nombre. Último mensaje. Dice, buen día, Freddy dice, para los calientapuestos que están en la asamblea, 1000 veces apoyo a Freddy Bravo, un hombre directo y franco. Yo de mi parte quiero agradecerle por esta conversación, seguramente saldrán más. El problema es de esta vorágine política que vivimos, hace que la gente tome posición entre enfrentar al gobierno o apoyarlos y pescar a río revuelto. Ese es un Así tema es, de inmadurez política, me parece, pero aquí así es, Freddy. tenemos que crecer en eso. Tenemos que dejar la adolescencia política. Un abrazo grande, licenciado Bravo. Nos hablamos otro día. Justo se